Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a entrar al tema de vectores, pero recapitulemos temas anteriores. Ya antes habíamos visto el tema de análisis dimensional, donde nosotros aprendimos a demostrar una ecuación, la existencia de una ecuación, la veracidad de una ecuación, ¿ya? Pero, pero también vimos que es una magnitud física. Recordemos que una magnitud física es todo aquello factible a ser cuantificado y medido. En pocas palabras, es todo aquello que se puede medir, ¿ya? Entonces, pero para nosotros es importante saber que una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Entonces vamos a empezar a clasificarla en vectores. Con vectores también vamos a empezar a medir. Es decir, vamos a encontrar magnitudes. No te olvides, magnitudes es todo aquello que se puede medir. Entonces, vamos a encontrar magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces, las magnitudes vectoriales, ¿ya? Para definirse completamente, requieren de un módulo, dirección y sentido, tal como la pueden apreciar en la pantalla, ¿sí? También nosotros a un vector lo conocemos como una flecha o como un segmento dirigido. Entonces, a esta flecha o este segmento dirigido la vamos a representar en un plano cartesiano. Ahí está, donde tenemos a un eje X y tenemos a un eje Y. ¿Está bien? Y miren que la flecha va dirigida, obviamente, en un punto del plano cartesiano. ¿Estamos bien? Ahora bien, sigamos. Vamos al módulo. El módulo se refiere al tamaño del vector. Se refiere a la norma del vector. Se refiere a la magnitud del vector. Es decir, módulo, norma y magnitud son sinónimos. Y miren que acá está el tamaño del vector. Acá está el tamaño del vector, pero le vamos a representar con una notación. Ahí está el módulo del vector A. Estas dos basitas me dan a entender que es el módulo del vector, es esta flechita de A. Perfecto. También van a encontrar en varias referencias de textos dos basitas, una basita o simplemente una A sin flecha ni base. Muy bien. La dirección, ¿a qué se referirá? La dirección se refiere al ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Ahí está. Y el sentido, que llegaría a decir, ojo que el ángulo para especificar, ¿ya? Se mueve en sentido anti-horario, su desfase es en sentido antihorario, ¿sí? El sentido, miren, noten la flechita que está con color verde, ¿sí? Tiene la colita y su cabeza. Muy bien. La cabeza me da a entender hacia dónde apunta la flecha, ese es el sentido. Entonces el sentido es sinónimo de decir hacia dónde apunta la cabeza de la flecha. Puede apuntar hacia el este, oeste, norte o sur. ¿Estamos? Ahora sí, vayamos, ojo que tiene que descomponerse en el eje X y en el eje Y. Enseguida vamos a verlo con más detalle. Ahora sí, pero en vectores, antes de entrar a las representaciones, me falta hablar de magnitudes escalares, ¿sí? Todo lo que se les acaba de decir, ¿ya? Desde módulo, dirección y sentido, pues son magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? No requiere de dirección y sentido. No requiere de dirección y sentido. Se define por sí sola, con su módulo, ¿sí? 2 segundos. No requiere que se diga al este o oeste, ¿sí? Pero por ahora nos conformaremos por saber que un vector tiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? O comúnmente llamado flecha. ¿Está bien? Por ahora esto, ¿sí? Ya cuando retornemos a clases regulares, después de estas dificultades, las vamos a reforzar con mucho más detalle. Muy bien, pero ahora estos vectores, yo requiero representarlos, ¿sí? Se la puedes representar gráficamente
y matemáticamente. Hoy día a mis vectores la voy a representar matemáticamente. Ya después las representaremos gráficamente. ¿Estamos bien? Porque el tiempo es corto, no tenemos mucho tiempo, por lo tanto estoy tratando de englobar conceptos generales que nos sirvan netamente para el examen de ingreso de la San Simón. ¿Ya? Entonces, vamos. Representación matemática de un vector. Muy bien. La vamos a representar de dos maneras, ¿sí? Matemáticamente la vamos a representar con pares ordenados y con vectores unitarios. Vamos por lo primero. Representación matemática de un vector mediante uso de pares ordenados. Vamos a ir acá. Por lo tanto, yo requiero tener un plano cartesiano. Acá está mi plano cartesiano, pero ¿a qué me refiero? Representación matemática de un vector mediante uso de pares ordenados. Vamos acá. Tengo acá el eje X, tengo acá el eje Y, ¿sí? Entonces también lo hice en abscisa y ordenadas. Muy bien. Ahora sí acá. ¿Qué tenemos? Nosotros, estas coordenadas las vamos a representar de la siguiente manera. Ahí está. Tenemos en el eje X 4, acá está el par ordenado. Noten que la flecha sale desde 0 y justo intersecta y termina en este puntito de acá. Este vértice, esta coordenada, tiene vértices, tiene componentes en X4 y componentes en Y3. ¿A qué me refiero? Vamos aquí. Miren que en el eje X tengo 1, 2, 3, 4. Acá está. En el eje Y tengo 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora, representemos al vector mediante el par ordenado. ¿Cómo lo representamos? Acá está. Estos pares, mira, este par ordenado me define al vector A. Este par ordenado me define al vector A. Es decir, el vector me está diciendo acá, el vector A tiene en X 4, 1, 2, 3, 4. En Y 3, 1, 2, 3. Ahí está. Por lo que, donde X es 4 y Y es 3. Ahora sí, ahora hallemos el módulo. ¿Sí? Ahora sí, hallemos el módulo. Pero sabemos nosotros representar ya un módulo. ¿Qué es el módulo para nosotros? El módulo es el tamaño del vector. El módulo es el tamaño del vector. Entonces, vamos, cuando yo te hable de módulo, entonces, vamos a pensar inmediatamente en el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice nuestro amigo Pitágoras? Miren lo siguiente, ¿ya? Nos vamos a ilustrar. Obviamente, esta es la definición del módulo, en este caso del teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero enseguida la vamos a ilustrar de forma análoga con un esquema que acá tengo para ustedes. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos evidentemente un triángulo, ¿sí? Acá tenemos un triángulo con 3 lados. Y miren que acá, en este vértice, tengo un ángulo recto. Significa que es un triángulo rectángulo. Es una condición para el teorema de Pitágoras. Pero noten lo siguiente. De los 3 lados tenemos una mayor, que es H. Tenemos otra que es A, que es más pequeña, y la otra también es pequeña o menor a H. Acá está B. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que el lado mayor H es igual a la raíz de los otros dos lados que son los catetos elevado al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras, ¿sí? De forma análoga, nosotros hacemos lo mismo. No te olvides que este es mi módulo del vector A, el tamaño de A. Ya la vimos hace instantes, acá está. ¿Sí o no? Ahí está. El módulo del vector A es igual a la raíz de x al cuadrado, pero mi x de forma análoga para mí sería acá. Mira, acá está. Tan, bajo. Todo esto, chicos, mira, noten que formamos acá un triángulo rectángulo.
rectángulo, donde en 4 tengo un vértice, ¿sí? Tengo acá, en 4 tengo un ángulo recto, justo acá, en este vértice. Por lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, en X tengo 4, y en Y tengo, ¿cuánto tengo acá? En X tengo 1, 2, 3, 4. En Y tengo 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, mis catetos serían de 3 y de 4. Y esta de acá llegaría a ser mi hipotenusa, pero esta hipotenusa llegaría a ser el tamaño del vector. Ah, ya está. El módulo del vector A es igual a raíz de X al cuadrado, ¿sí? Y Y al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazamos. Donde tengo X, ¿X cuántos para mí? 4. ¿Y cuánto es? 3. Perfecto, sigamos. Desarrollando este módulo, que tenemos la raíz. La raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es raíz de 25. Raíz de 25 es 5 unidades. ¿Estamos? Muy bien. Y ahí no nos vamos a olvidar de la dirección. Ahora sí. Ya representamos eso mediante pares ordenados. Ahora la vamos a representar con vectores unitarios. Muy bien, sigamos. Acá está. Representación matemática de un vector mediante vectores unitarios cartesianos. ¿Eso qué implica decir? Son aquellos vectores cuyo módulo, ojo que, solo esto de acá, los vectores unitarios, ¿sí? Son aquellos vectores cuyo módulo es la unidad y se encuentran en los ejes coordenados cartesianos. Es decir, enseguida la vamos a anotar con una gráfica para que se entienda bien. Acá está. Acá está. Noten lo siguiente. Acá tengo al eje X y tengo al eje Y. Pero acá que me dice, por ahora, miren lo siguiente. Vamos a la gráfica, olvídense de esto. Por ahora sé que un vector unitario tiene tamaño de la unidad, ¿sí? Entonces un vector también es un segmento dirigido. Ahí está. Acá tenemos al vector, que está con rojo, y pueden apreciar algo. Tiene de tamaño la unidad, de 0 hasta 1. Su tamaño es 1. Entonces sabemos que es un vector unitario en el eje X. Tenemos un unitario en el eje Y. Le daremos nombrecitos. Eje unitario acá está Y en el eje X y J en el eje Y. Perfecto. Pero no te olvides que son vectores unitarios, pero estos vectores unitarios I y J, ¿sí? Estos vectores unitarios I y J, no te olvides, un vector tiene módulo, dirección y sentido. Si tiene sentido, significa que este vector puede llegar a ser positivo o negativo. Ahí está, a diferencia de las magnitudes escalares. Entonces, las magnitudes vectoriales pueden ser positivos y negativos. Por lo que implica decir lo siguiente. Este vector I unitario es positivo. Mira, acá está el eje X positivo, más 5, más 4, más 3. Acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, eje X positivo hacia la derecha, hacia la izquierda negativo. Eje Y positivo hacia arriba, hacia abajo negativo. Perfecto. Entonces, este vector unitario Y es positivo, unitario J es positivo, pero también pueden llegar a ser negativos porque son vectores. Entonces, nosotros podemos hacer tranquilamente este análisis. Negativo en el eje Y y negativo en el eje X. ¿Estamos bien? Y su tamaño sigue siendo la unidad. ¿Sí? Le daremos nombrecitos. Ahí está, menos I, porque es negativo, y menos J hacia abajo porque es negativo. Muy bien, vamos aquí. Sabemos que el tamaño de estos vectores I, J, acá estoy introduciendo K, chicos, ¿sí? Ese es el eje de el eje X, esta las representamos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. También la denominamos eje de las cotas. ¿Estamos bien? Entonces, el módulo de estos vectores unitarios I, J y K es la unidad, ¿sí? Y su notación la podemos encontrar de la siguiente manera. Pues I con un sombrerito, I con una flechita o un subunitario
vector unitario en el eje X. Acá está su flechita más, ¿sí? Generalmente esta última notación la utilizamos en el examen de ingreso, ¿ya? Tenemos J, su flechita, U sub Y, flecha. ¿Estamos bien? Esta notación son sinónimos, no hay donde perderse ahí. Volvamos a nuestro vector. Estamos hablando del vector A. En el vector A nosotros tenemos lo siguiente. Ahí está, ya habíamos visto este vector. Se nos hace familiar. Mira, acá está. Origen, coordenadas. Mira, llega en X, ¿cuánto tiene? 4. En Y, ¿cuánto tiene? 3. Ah, estamos hablando del mismo vector, el mismo vector A. Entonces, vamos aquí. Ahí está el vector A. Entonces, este vector A la vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. ¿A qué me refiero con descomponer? Este vector la descompongo en el eje X. ¿Cómo me representa? Acá está el vector en negro, ¿logran apreciarlo? De 0 hasta 4. Este vector que está con color negro, ¿sí?, que es de la componente en el eje X, tiene un vector unitario Y, pero la voy a representar en el eje Y, otro vector, la voy a descomponer. Al vector A la descompongo en el eje Y. De acá hasta acá, y miren que su unitario llegaría a ser J, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero dar a entender ahora es que cualquier vector tiene su respectivo vector unitario y su tamaño siempre va a ser la unidad, ¿sí? Ahora sí, sigamos. Definición de un vector unitario. ¿Cómo la definimos? Este vector unitario se define mediante la siguiente ecuación. A ver, se ha colgado, ahí está. El unitario del vector A, acá está. El unitario del vector A es igual al vector A dividido, o el vector A dividido entre el módulo del vector A. Esa es su definición. Entonces, enseguida vamos a empezar a hacer un ejercicio para que se entienda mucho mejor, ¿ya?, la definición de un vector unitario. Pero esto solo tienen que aprender. Entra en el examen de ingreso de la San Simón, ¿ya? El unitario de A es igual al vector A respecto al módulo del vector A. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, sigamos con la clase. Acá está. Representemos al vector en función de sus vectores unitarios. Representemos al vector en función de sus vectores unitarios. Acá tenemos al vector A, ¿sí? Por ejemplo, esto quiero que se entienda muy bien. ¿Qué me está dando a entender? Mira, no logren apreciar esto. El vector A es 4 en Y más 3 en J. Muy bien. Ahora vamos a ir más allá. Aquí está. El vector A en X tiene 4 y en Y tiene, mira, el tamaño de este vector, ¿cuánto es? Que está descompuesto en el eje X con color negro. 4. En Y positivo, en el eje X positivo, acá tenemos 3 de tamaño en el eje Y positivo. Entonces la voy a vincular con su unitario J. Mira, tengo 4 Y positivo, tengo 3 de tamaño J positivo. Entonces, vayamos a representar el vector en función de sus vectores unitarios. El vector A es 4 en Y, como dijimos, ¿sí? 4 en Y positivo, y tenemos 3 en J positivo. Entonces, ahí está el signo más 3. ¿Ya? J positivo. ¿Estamos bien? Ahora sigamos con la notación. Ahora otra vez, ¿cómo hallo el módulo de este vector? Otra vez nuestro amigo Pitágoras aparece acá con la misma definición anterior que la vimos hace instantes. El módulo del vector A es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. De la misma manera que el anterior. En X, mira, en el eje X tengo 4, ahí está, y en el eje Y tengo 3, perfecto. Sigamos. El módulo de A, si yo desarrollo la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es 25. Raíz de 25 es 5 unidades. Ejemplo. Con esto nos va a quedar muy claro, yo creo. Vamos ahora sí. Dados los vectores A
5i más 2j menos 5 veces k. Y b menos 2i más 3j más 2 veces k. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero, antes de empezar a resolver este ejercicio, hacer un pequeño resumen. Cuando me digan hallar el vector, este vector debe estar con un par ordenado x, y, o debe estar en función de sus componentes unitarios i, j o k. ¿Estamos bien? Pero cuando me digan hallar el módulo, la norma, la magnitud, debo pensar inmediatamente en Pitágoras. ¿Estamos bien? Esas dos cositas. ¿Sí? Ténganlo en mente. Ahora sí, vamos a ver qué nos piden hallar. Me piden hallar la resultante de estos vectores. Es decir, también hay un inciso B, el vector unitario de la resultante. Sigamos. Solución para A. Sí, disculpen la manchita que está acá, sí, con color amarillo. Vamos aquí, solución para A. La resultante es igual a ¿qué? Chicos, cuando me digan hallar la resultante, hallar la suma, entonces, chicos, son sinónimos. Cuando me digan hallar la resultante, es sinónimo de decir hallar la suma de los vectores. Entonces, cuando me digan hallar la resultante, yo debo sumar a mis vectores A y B inmediatamente. ¿Sí? Entonces, la sumamos. La resultante es A más B. Perfecto. Ahora, la resultante es igual al vector A. Reemplazamos. El vector A es igual a 5A más 2j menos 5k. Está acá. Y con color verde las representamos al vector B. Menos 2i más 3j más 2k. Ahora sí, sigamos. Miren que tengo al vector A, sigue tal como está, intacta, pero aquí vamos a empezar a desarrollar. Acá tengo más paréntesis menos 2i. Entonces multiplicamos. Más por menos 2i. Más por más 3j. Más por más 2k. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, prosiguiendo acá, lo que ahora prosigue es sumar componente con componente, es decir, i con i, j con j y k con k. Por lo tanto, voy a empezar a agruparlas. Acá tengo 5i. 5i, donde tengo i, a menos 2i, la agrupo, más. Tengo 2j más 3j, las agrupo. ¿Qué me falta acá? Acá tengo más menos 5k más 2 veces k. Ahí están agrupadas todas, ¿sí? Pero ahora lo que procede es sumar componente con componente. Ahí está la respuesta. A ver, veremos si realmente da eso. 5 menos 2 es 3 veces i. Perfecto. 2 más 3 es 5 veces j. Vamos acá. Menos 5 más 2 es menos 3 veces k. Perfecto, ahí está, chicos. Miren que acá tengo menos 5 más 2. El signo del mayor sería negativo. Entonces, menos 5 más 2 es menos 3. Menos 3 por más, menos 3. Y ahí viene, chicos. ¿Sí? Ya terminando prácticamente, nosotros, me falta el inciso B. Para el inciso B, me piden hallar el vector unitario de la resultante. Entonces, ¿eso qué implica? Ya tenemos la definición ahí. El unitario de las resultantes es igual a las resultantes respecto al módulo de las resultantes. Esto ya la tenemos. Entonces, ya tenemos algo. Lo que sí sé es que ya conozco el vector R, que es 3i más 5j menos 3k. ¿Qué me falta hallar para tener el unitario de R? El módulo de R. Entonces, me falta todavía. Ahora debo hallar el módulo del vector resultante. Hallaremos el módulo. Otra vez Pitágoras. Mira, ¿qué pasó acá? Apareció un z. Chicos, sigue siendo Pitágoras. ¿Recuerdan que antes teníamos x al cuadrado más y al cuadrado? ¿Sí? Solo que esta vez, si trabajamos en el espacio, Pitágoras también te considera el eje de las cotas, que sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Sí? En el eje x las represento con i, en el eje y tengo el unitario j, y en el eje z tengo el unitario k.
Entonces, en el unitario Y, en el eje X tengo 3, X es 3, Y es 5, y Z, en este caso, llega a ser menos 3. Reemplazando, chicos. Miren que en el eje X tengo 3 positivo, 3 al cuadrado. En el eje Y tengo más 5 positivo, más 5 al cuadrado, más. Acá en el eje Z tengo menos 3 lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, desarrollando tenemos como resultado raíz de 43. Raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 5 al cuadrado, que es 25, no te olvides acá. Un número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo. En este caso, menos 3 elevado al cuadrado va a ser más 9. Menos al cuadrado, positivo, 3 al cuadrado, 9. 9 más 25 más 9 me da raíz de 43. ¿Estamos bien? Entonces, ahora sí, ya tenemos al vector, tenemos al módulo, ya podemos hallar el vector unitario. Entonces, el vector unitario es igual a ¿qué? Es la resultante al vector resultante respecto al módulo del vector resultante. Entonces, el unitario de la resultante llegaría a ser de esta manera, reemplazando unitario de la resultante es igual a ¿qué? La resultante la tenemos, es 3i más 5j menos 3 veces k. Y el módulo de R es igual a raíz de 43. Estamos reemplazando nada más. R ya tenemos y el módulo también. Por lo tanto, esta es la respuesta. El unitario de R. Así es, chicos. Pero no está de más hacer una pequeña representación gráfica para que se entienda mucho mejor. Acá tenemos al vector R. Acá tenemos al vector R. Pero no te olvides de algo. Todo vector tiene un vector unitario de tamaño de la unidad. Entonces, acá está con color azul su unitario. Este unitario, el módulo de este vector unitario, les aseguro que va a dar 1. Esa demostración la vamos a hacer en clases una vez que retornemos de este problema. Muy bien, tenemos acá, ojo, no te olvides, el vector resultante es producto de la suma, es consecuencia de la suma de los vectores A y B. Entonces, ahí está. Tenemos al vector A y tenemos al vector B. Entonces, este es, mira, acá está, vector A y vector B. ¿Sí? La suma de los vectores A y B, ¿sí?, logran darme en consecuencia al vector resultante. Acá está. Entonces, mira la suma cómo se la logra, punta con cola. Vector A y vector B. La cabeza y la colita, ¿sí? Cabeza y colita. ¿Estamos bien? Punto de partida y punto de llegada. Este es el vector A, el vector resultante. Muy bien. Solo para hacer un pequeño detalle más, antes de irnos, acá. Chicos, sabemos que ya en este caso particular, ya se vio acá, ya la vimos. Sabemos que este vector, ¿sí?, tiene representación en función de sus pares ordenados en el eje X y en el eje Y. Sabemos que en el eje X, este tiene coordenadas, a ver, ¿dónde está? Acá está. Ya. Muy bien, el par ordenado sería 4 en X, 3 en Y. ¿Sí? 4 en X, 3 en Y. De esa manera nosotros representamos un vector, 4, 3. Entonces, no se olviden que esta de acá es sinónimo, son sinónimos, no tenemos que complicarnos. Tenemos 4 en X, 3 en Y, que da lo mismo decir, acá está, da lo mismo decir que tengo en el eje X, a ver, un par ordenado, tengo más positivo 4
coma, más, en Y tengo 3. ¿Sí? Son sinónimos, no hay donde perderse. ¿Ya? Listo, chicos, por hoy día lo dejamos acá. Nos vemos directamente ya el día de mañana con la clase de vectores. Vamos a proseguir, me falta todavía ver. Hasta mañana, chicos.